Que la gracia de nuestro Dios sea sobre todos ustedes. Bienvenidos al devocional para guerreros. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2020. Les saluda el pastor Pedro Carrillo. Estamos en directo desde la ciudad de Barranquilla, desde los estudios del Ministerio 1.000.000 de Guerreros. Un saludo para todos ustedes en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Para todos ustedes, un abrazo cordial. Queremos saludar de manera especial a la hermana Santos Ángelas Cruz Navarro. Tiene un nombre bastante largo. La hermana Santos Ángela Cruz Navarro en Honduras. Y la hermana María Pena en Miami, Florida. Para ellas va un saludo muy especial y todos los que están conectados, los que están allí desde hace un ratico, que estaban ya reportando su sintonía, colocando sus peticiones y saludando. Para ustedes va un abrazo también cordial. Para todos los que en Facebook nos colocan los me gusta, los que están siempre colocando sus comentarios. Para todos, mil bendiciones. Estamos en el estudio sobre la verdad. En el día de ayer estuvimos colocando las bases de lo que es la verdad. Es un tema que tiene muchas cosas en las cuales nosotros no entendemos, no hay claridad. Y esta semana la hemos tomado para llevar un estudio sobre la verdad. Dijimos en el día de ayer, estuvimos hablando que la verdad tiene una fuente que es Dios, que es Jehová de los ejércitos. De allí viene la verdad. Él es el verdadero y Él es la fuente de toda la verdad. Eso lo colocamos nosotros como base en el día de ayer. También hablamos del nuevo pacto. Dijimos que el Señor dijo que iba a ser un nuevo pacto en en Jeremías capítulo 31, verso 31, donde dice: aquí vienen días donde haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Y dice el Señor que en este nuevo pacto nadie enseñará a nadie. Nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo, diciéndole: ven, conoce al Señor, porque dice el Señor, todos me conocerán. Y dice el Señor que ya la ley no va a ser dada externamente en libros, no va a ser dada externamente en tablas de piedra, sino que la ley va a ser introducida dentro de nosotros. Después vamos a estar hablando sobre ese punto en especial, pero hoy vamos a hablar de eso. Vamos a tomar como base los mismos versículos que tuvimos ayer en Juan 8, versículo 31 y 32. Vamos a leerlos. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, la naturaleza del nuevo pacto es que el mismo Dios es el que nos va a enseñar, el mismo Dios es el que nos va a guiar, es el que nos va a instruir, nos va a dirigir. Esa es la naturaleza del nuevo pacto. ¿Cómo así? Dice Isaías 54, vamos a leerlo. Isaías 54, en el verso 13, dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Donde Isaías enseña que
llegaría un tiempo en donde todos nosotros seríamos enseñados por el mismo Dios, por el mismo Jehová de los ejércitos, seríamos capacitados, adoctrinados y seríamos instruidos directamente por Él. Toda la gente tiene un maestro, tiene un rabino que viene siendo aquel que lo instruye, que lo capacita, pero en el nuevo pacto la capacitación viene directa de nuestro Dios. Eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos tratando este tema en el día de hoy. Y el mismo Jesús también dice en Juan 6:45, el mismo Jesús dice, escrito está en los profetas, y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Jesús también confirma en Juan 6:45 que todos seremos enseñados también por Dios. ¿Cómo es que sucede eso? Ya nosotros hablamos ayer que Jesús es el Emmanuel de Dios, o sea, es el Dios con nosotros. Jesús estuvo en medio nuestro y Jesús era el mismo Dios enseñándonos. Y por eso Él decía que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Porque era el Padre a través de Él enseñándonos, capacitándonos, instruyéndonos, dándonos la doctrina que nosotros necesitamos en el nuevo pacto. Hoy lo que vamos a tratar es la naturaleza de la verdad. Ya nosotros sabemos que la fuente de la verdad es Dios. Jesucristo es el portador de la verdad porque era el vaso que Dios utilizaba para hablarnos a nosotros en esta tierra. Ese era el vaso por medio del cual Dios se manifestaba, actuaba y hablaba a nosotros. Entonces Jesucristo es la verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que Él habla es la verdad. Pero la fuente de la verdad es el Padre, porque Jesucristo decía, las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió. O sea, Jesús era sincero, Jesús era claro diciendo, las palabras que yo hablo no son propias, las palabras que yo hablo son del Padre. Y también Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino que mi doctrina es del Padre. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la verdad? Si uno quiere preguntar, por ejemplo, pastor, muéstrenos la verdad. Ya sabemos de dónde proviene, pero ahora quiero ver la verdad, quiero verla, quiero observarla, quiero analizarla, quiero percibirla. ¿Qué es la verdad? La verdad es la doctrina sana, la doctrina que viene del Padre, la doctrina celestial, esa es la verdad. Doctrina es enseñanza, adoctrinamiento es capacitación, es enseñanza. Entonces, la doctrina es la enseñanza. Cuando Jesús dice, ustedes no reciben mis palabras, cuando Él dice así, no reciben mis palabras, no reciben mi doctrina, porque la doctrina de Jesús es transmitida a través de palabras. La gente decía, ¿quién es este que con autoridad enseña? ¿Quién es este o de dónde ha salido esa doctrina que con autoridad reprende a los demonios y los expulsa? Dice, y se admiraban de su doctrina, porque esa es la verdad. O sea, la doctrina de Jesús es la verdad. Esa doctrina, lo que dice el apóstol Pablo le llama la doctrina sana. Así le llama Pablo, la doctrina sana. Le llaman la doctrina de Cristo. Es la misma doctrina de los apóstoles, dice el libro de los Hechos, y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles.
¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo. ¿Cuál era la doctrina de Cristo? La verdad. ¿Y qué era la verdad? La doctrina del Padre. O sea, la doctrina del Padre fue transmitida a Jesús, Jesús nos la transmitió a nosotros y nosotros la transmitimos a todos aquellos que nos escuchan. Esa es la doctrina, esa es la verdad, la doctrina, la enseñanza. Es diferente, se le llama doctrina sana porque vino en medio de una cantidad de enseñanzas extrañas, enseñanzas de hombre. Entonces, por eso se le llama doctrina sana. Ahora, ¿cuál era la doctrina de Cristo? Porque hoy nos vamos a dedicar a analizar eso, a analizar la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo era todo lo que Él enseñaba en su vida diaria a todos aquellos que se les acercaban. Jesucristo les hablaba del perdón, del perdonar 70 veces 7, del perdonar a nuestros enemigos, de orar por ellos, de bendecirlos, de hacerle bien si ellos nos piden ayuda. La doctrina de Cristo es aquella que habla de la humildad, que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La doctrina de Cristo es aquella que habla de ser santos, que Jesucristo insistía y decía: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Qué es eso? Que haya pureza. Jesucristo decía: oíste que fue dicho, no adulterarás. Y Jesucristo dice: mas yo os digo que el que mira a una mujer para desearla y codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Y Jesús enseñaba a buscar una pureza mental, una pureza de corazón y una pureza física en el comportamiento. Esa es la doctrina, esa es la verdad. ¿Qué es la verdad? La doctrina de Cristo de ser perfectos, de acabar con la inmadurez y con la influencia de la carne en nuestra vida. La doctrina de Cristo es la de ser sinceros, sin hipocresía, porque Jesucristo se enfrentaba a diario contra los fariseos, que su naturaleza, su religión, era una religión hipócrita. Y Jesucristo hablaba de ser sinceros, de ser personas sin apariencia, sin nada extraño, sino que nos mostráramos tal como somos. La doctrina de Cristo, que es la verdad, es la doctrina de dejar el orgullo, dejar la altivez, dejar la soberbia, dejar la vanagloria, todo lo que Jesús enseñaba acerca del publicano que se golpeaba y el fariseo que decía: yo no soy como ese pecador, que yo doy mis diezmos, o sea, esa vanagloria, Jesucristo hablaba de eso, de dejar el orgullo, hablaba de arrepentimiento, de arrepentirnos, de dejar el pecado, de humillarnos ante la presencia de Dios. Esa es la verdad, todo lo que Jesús enseñaba, esa es la doctrina de Cristo. Y esa doctrina, dice Jesús, no es mía, es del Padre que me envió. La doctrina de Cristo es aquella de tomar la cruz, aquella que enseñaba Jesús, que cuando ya se entra al Evangelio van a venir mucha oposición, van a haber muchos ataques, y Jesús dice: hay que seguir adelante a pesar de todas las adversidades y pruebas que se presenten. Eso es tomar la cruz. Hablaba Jesús de la compasión por las almas. Jesús mostró mucha compasión por las almas. Hablaba mucho sobre la oración. Jesús habló mucho de orar sin cesar, de orar siempre y no desmayar, la oración de la viuda, de interceder. Jesús hablaba mucho de la oración, de conectarnos con Dios, porque esa es la fuente. Porque si en este tiempo vamos a ser enseñados por Dios, necesitamos estar conectados con Dios.
Yo le doy gracias a Dios por todos los que todas las mañanas están conectados con este devocional, porque están recibiendo palabra, porque cada día aprenden algo. En la vida diaria, a la carne le da pereza leer la palabra, le da desánimo leer la palabra. Y nosotros aquí todas las mañanas estamos estudiando la palabra. Usted se anima todos los días porque hay un tema diferente, usted aprende cosas diferentes, se le abre el entendimiento, recibe luz. En el día de ayer mucha gente quedó con la cabeza caliente con respecto a la verdad. Hoy estamos aterrizando en la naturaleza de la verdad y usted la está entendiendo y la está conociendo. ¿De qué hablaba la verdad? La verdad es la doctrina de Cristo, que hablaba de la obediencia a Dios, de ser obediente, de ser sujeto, de servirle a Dios con humildad, con obediencia, con sujeción. ¿Qué es la verdad? La doctrina de Cristo que habla de la fe. Recuerden que Jesús hablaba mucho de la fe, de creer en Dios, de mantenernos conectados y confiados de que Dios va a hacer cosas, de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege, de que Dios es poderoso. La doctrina de Cristo es la doctrina de extender el reino. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y los enviaba de dos en dos y les decía: prediquen, entren a las casas y digan: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. La doctrina de Cristo es aquella que habla del no criticar, de que no te pongas a mirar la paja que está en el ojo del ojo ajeno y olvidarte de el tronco que está en tu vista. Que no estemos criticando, que más bien nos miremos hacia adentro, cómo estamos nosotros, en vez de estar mirando la vida del otro. La doctrina de Cristo es la doctrina del poder de Dios, la doctrina de sacar fuera demonios, de hacer milagros. Y la doctrina de Cristo, o la verdad, es la doctrina o la enseñanza del respeto, del respetar, del sujetarse, del amar, de no odiar, fuera de todo rencor y todas estas cosas. La naturaleza de Cristo, la naturaleza de la verdad, es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es todo esto que hemos hablado aquí, todas estas cositas y muchas más que de pronto no les he enumerado, pero esa es la base de la doctrina de Cristo, que es lo que se conoce como la verdad. Ahora, Jesús decía: mi doctrina no es mía. Vamos a leer Juan 7, versículos 16 y 17. Ya eso lo leímos en un estudio pasado, pero lo vamos a tomar porque encaja perfectamente en el tema que estamos tratando. Decía Jesús en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 16, Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En el versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús era claro, Jesús era sincero y decía: la doctrina que yo les estoy hablando no es mía, porque Jesucristo era el profeta. ¿Qué es un profeta? Profeta es un vaso utilizado por Dios para traer un mensaje, para traer una palabra. Y Jesucristo era ese profeta. Jesucristo traía todo el mensaje de Dios, traía todas las palabras de Dios para que la gente caminara en esa doctrina, para que la gente siguiera ese camino. Entonces, esa es la verdad. Las palabras de Cristo. Cuando Jesús decía: mis palabras no hayan cabida en sus corazones, se refiere a esa palabra, a esa doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La verdad. Mire, en segunda de Juan, en el capítulo 1, el apóstol Juan dijo, en el versículo 1:4 de segunda de Juan, dice: mucho me regocijé
porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, dice aquí Juan que él se gozaba porque veía a los hijos de la iglesia de Éfeso, él los veía andando en la verdad, o sea, perseverando en esa doctrina que Cristo nos enseñó. ¿Cuál? La que hablamos, de la pureza, del perdón, de la sujeción, del respeto, de la oración, de la humildad. Ellos andaban en esa verdad. Y dice Juan, conforme al mandamiento que recibimos, dice, no de Cristo, dice que recibimos del Padre. ¿Por qué dice eso si fue Cristo el que le enseñó? Porque lo que Cristo enseñó lo recibió del Padre. Entonces, entendemos algo aquí. ¿Qué es la verdad? La verdad eran las enseñanzas que Jesús nos daba cuando Él estaba en esta tierra. La doctrina que Jesús enseñaba, las palabras que Jesús nos daba, esa es la verdad. Todas esas instrucciones de vida eterna que Jesús nos daba. Por eso es que Pedro decía, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y la gente decía, nos regocijamos en su doctrina porque Él no enseña como enseñan los escribas. Los escribas enseñaban doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, lo que nosotros conocemos como la Talmud o tradición de los ancianos. Pero Jesús no venía enseñando de esa manera. No venía enseñando con que tienen que cumplir con esto otro. No. Jesucristo venía hablando y testificando con su vida con respecto a cómo vivir en el Señor. Esa doctrina de Jesús, esa es la doctrina del nuevo pacto. Dios enseñándonos a través de Él. Dios capacitándonos a través de Él. Cuando Jesús nos enseñaba, se cumplía la palabra que decía, y nadie enseñará a otro, sino que el mismo Dios nos enseñará, y nadie conocerá, le dirá, ven, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y lo que dice Isaías 54:13, que seríamos enseñados directamente por nuestro Dios. Se cumplió en Jesús como el profeta que Dios había prometido. El siguiente punto que vamos a tratar es ¿por qué se le llama la verdad? ¿Por qué tomó ese nombre? ¿Por qué Jesús decía conoceréis la verdad? Cuando Jesús hablaba eso, se los decía a los fariseos, a los judíos de aquel entonces. Esa palabra no la utilizaba con los gentiles, sino que lo utilizaba con los judíos, porque los judíos vivían la Torá, pero más que la Torá, ellos vivían la Talmud, que viene siendo la tradición de los ancianos. Yo les estuve hablando un poquito en el día de ayer, pero vamos a retomarlo un poquito para que usted lo pueda entender. Recuerde que yo decía que la Torá es donde están las leyes, los 613 mandamientos del Señor. Pero como la ley no era explícita, no desmenuzaba las cosas, sino que hablaba de manera generalizada, decía, no matarás, no adulterarás, no profanarás el día de reposo, honra a padre y madre. Hablaba muy corto las cosas y no las especificaba. Decía, honra a padre y a madre, pero ¿cómo se honra? Entonces, lo que hicieron los rabinos en Israel, los sabios en Israel, es que fueron tomando cada mandamiento y lo fueron desmenuzando, colocando las cosas más explícitas, más claras. Entonces,
Esos mandamientos de la Talmud, que es donde se recogió toda esa enseñanza, se le llamó tradición de los ancianos. Ahí era donde estaba escrito que en el día de reposo no se podía cargar nada, teníamos que andar con las manos sueltas. Y cuando aquel paralítico en Betesda, en el pozo de Betesda, que llevaba su lecho, le dijeron: no te es lícito llevar tu lecho. Y él dice: pero el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Estás violando el día de reposo. Entonces, porque en la Talmud estaba escrito así. En la Torá no lo decía, pero en la Talmud sí lo decía. Entonces, la contienda o la confrontación de Jesús contra los judíos, contra los sacerdotes, contra los fariseos, no era por la Torá, no era por la ley, porque Jesús vivía la ley. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo no estaba en contra de la ley de Moisés, sino que él lo que estaba en desacuerdo era con la Talmud o tradición de los ancianos, todos esos mandamientos de pureza que ellos tenían, de lavar los vasos, lavarse las manos, de usar ropas largas, de hacer una cantidad de ritos. En eso era que estaba Jesús en contra. De pronto usted escucha a Jesús que dice: oíste que fue dicho tal cosa, mas yo os digo. Eso no se refiere a la ley, porque Jesús no vino a cambiar la ley, se refiere a la tradición de los ancianos. Entonces, el ataque de Jesús contra ellos era por esa Talmud, por esa tradición de los ancianos. En el capítulo 15 de Mateo habla de lo que contamina al hombre, porque en ese pasaje fue donde los discípulos comenzaron a arrancar espigas con las manos y sin lavarse las manos. Entonces los sacerdotes y los fariseos atacaron a Jesús y a sus discípulos diciéndole: ¿por qué comen sin lavarse las manos? Entonces Jesús es cuando comenta y dice: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina, porque del corazón sale. Entonces, y Jesús viene y le dice, ustedes, bien lo dijo el profeta, dice Mateo 15, en el versículo 8, dice, versículo 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús llamaba a la Talmud o a la tradición de los ancianos, le llamaba doctrina de hombre, muy diferente, muy contraria a la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque la doctrina de Jesús era la doctrina del Padre, la doctrina de Dios, no era una doctrina de hombre. Por eso él decía: la doctrina que yo enseño no es mía, sino es del Padre. Porque para poder sentar la contraposición con la doctrina de los judíos, Jesús también le llamaba a esa tradición de los ancianos o Talmud, Jesús le llamaba levadura. Y le decía a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos creían que era del pan, y porque el pan tenía levadura, pero Jesús le hablaba era de la doctrina de ellos. Cuídense de esa doctrina, porque es una doctrina de hombre, mandamientos de hombre. La ley fue unos mandamientos de Dios, pero la Talmud fue de hombres. Entonces, Jesús le llama falsedad a esa doctrina de hombre. Jesús le llama
doctrina falsa, mandamientos de hombre, levadura, le llama a esa doctrina. Y por eso a la doctrina de él, a la que él enseñaba, la doctrina que era enseñada no por hombres, sino que él la recibía del Padre, a esa doctrina él le llamaba la verdad. O sea, ¿por qué Jesús decía la verdad? La doctrina mía es la verdad. Mis palabras son la verdad. ¿Por qué decía eso? Queriendo decir que la doctrina que tenían los fariseos, que tenían los sacerdotes, era falsa, porque era doctrina de hombre. Por eso le llamaba la verdad, para que usted lo pueda entender. Contraposición con la doctrina de los ancianos. En el día de hoy hemos aclarado dos puntos. Primero, ¿cuál es la verdad? Segundo, ¿por qué se le llamaba la verdad? Yo creo que hoy se nos han aclarado aún más las cosas, ya las tenemos más claras. Mañana seguimos con esta enseñanza de la verdad. Mañana seguimos y mañana ya entramos un poquito más a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de Pablo y de todos esos discípulos de Pablo que trabajaban con él, y por qué le llamaban ellos también la verdad. Entonces, hoy ya hemos sentado bases para poder entender estos dos versículos. Hemos tenido que trabajar una semana hablando de este punto para que usted lo pueda entender. Yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que se preocupan por estudiar, por todos aquellos que se preocupan por estar todos los días sentados a los pies del Maestro estudiando las Escrituras. David decía que ahí estaba la sabiduría, ahí estaba todo, ahí estaba la dirección, ahí estaba la prudencia, ahí estaba corrección, humildad, obediencia, ahí estaba todo. Yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que diariamente se sientan a estudiar, a escudriñar, a investigar en las Escrituras, a crecer. Cada día que usted estudia, usted crece en algo. Que a partir de hoy usted entienda que usted no puede pasar un día sin estudiar la palabra. Esto no es cuestión si tiene ganas, si no tiene ganas. No, esta es una cuestión de obediencia, es una obligación nosotros encerrarnos a los pies del Maestro para escuchar su mensaje. Es todo por el día de hoy. Les envío un abrazo a todos ustedes. Los espero mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Colombia, para que estemos nuevamente aquí en el devocional para guerreros. Que tengan un día lleno de bendiciones. Hasta la próxima.